Comenzamos nuestro viaje desde Barcelona a Andorra por estos paisajes hermosísimos. La ciudad catalana y Andorra la Vella están separadas por cerca de 200 kilómetros y en el colectivo nos tomó cerca de 4 horas llegar. Esta es una fascinante ruta en la que podés disfrutar de impactantes paisajes mientras te sumergís en los Pirineos, esta increíble cadena montañosa que hace de frontera natural entre España, Andorra y Francia y se extiende a lo largo de 490 kilómetros. Hola viajeros, ¿cómo están? Estamos estudiando catalán para hacer estas introducciones, por lo menos no vamos a hacer todo el video así porque no, es complicado. Pero bueno, así arrancamos. ¿Dónde andamos? En Andorra, después de estos hermosos paisajes para llegar hasta acá, con un clima bastante fresco. Entre 8 y 12 grados. Claro. Sí. Esta noche, por ejemplo, va a ser -1 según el pronóstico. Así que, pero no va a llover, por lo tanto no va a nevar, que era una buena, pero no va a pasar. Y bueno, estamos en Andorra la Bella o Andorra la Vieja. No es Andorra la Bella de linda, no, es con B corta que significa vieja. Pero es linda igual, ¿eh? Ah, sí, es hermosa, es una ciudad hermosa, rodeada de montañas. Y bueno, tiene muchas cosas que hemos escuchado y vamos a ver cómo nos sorprende. Ahora estamos yendo a un mirador y algunos de los sitios importantes de acá históricos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El Principado de Andorra es un microestado soberano ubicado entre España y Francia. Su forma de gobierno es el coprincipado parlamentario y su territorio está organizado en las que se llaman parroquias. Su capital es Andorra la Vella, también conocida como Andorra la Vieja. La escultura más moderna de todo el país es conocida como Los 7 Poetas. Es una escultura formada por estos 7 cuerpos sentados sobre palos situados a diferentes alturas. De noche son iluminados con distintos colores. Fueron elaboradas en vidrio y resina y remiten a los estilitas del Imperio Bizantino, personajes que vivían aislados del mundo y eran representados sobre columnas elevadas donde veían a su pueblo y velaban por él. Estaban muy vinculados con la población y vivían de la caridad de la gente y dedicaban su tiempo a la autorrealización espiritual. Según su creador, el objetivo de estas esculturas tiene un trasfondo humanístico, ya que a través de ellas invita a mirar hacia arriba, no solo para admirar el paisaje, sino para invitar a las personas a encontrar la belleza escondida dentro de cada uno de nosotros. Acá estamos ubicados en una especie de espacio donde hay edificios gubernamentales de Andorra y demás, y enfrente tenemos las esculturas esas que ven atrás nuestro que se llaman las esculturas de los 7 poetas, que bueno, tienen toda una historia y de noche se iluminan, así que hacen como un espacio muy atractivo para venir a sacar fotos y demás. Andorra es conocido por estar sumergido en su espectacular paisaje, en el que se destacan, entre muchas otras cosas, la práctica de deportes invernales, actividad que es permitida por las características de los Pirineos. Pero también ha dado lugar a otras competencias deportivas importantísimas, como el Tour de France, a través de algunas de sus rutas. Bien. Y a la quinta planta. Perfecto, muchísimas gracias. Acá estamos como un poco sorprendidos. Bueno, resulta que para llegar a la Plaza de Val, a la Casa de Val y a unas pasarelas que hay acá, que ya les vamos a mostrar, hay que tomar un ascensor. Listo. O sea, se puede subir por unas escaleras extensas porque estamos bastante altos, estamos como en un 5.º piso. Pero existe la posibilidad de tomar un ascensor que es de uso público, lo cual, bueno, nosotros habíamos visto pero no sabíamos cómo era el funcionamiento. Parecía que te metías en un edificio que era privado, así que no nos preguntamos y nos dijeron sí, el ascensor es de uso público y aquí estamos, en una terraza hermosa y donde nos encontramos con la Casa de Val, que también... Y esta vista espectacular. La casa. Durante mucho tiempo, Andorra fue un sector abandonado que prosperó luego de la Segunda Guerra Mundial gracias al turismo. Andorra la Vella no es solo la capital de Andorra, también tiene el honor de ser la capital más alta de Europa. Su entorno privilegiado, en el corazón de los Pirineos, la convierte en una de las capitales más verdes y saludables del mundo.
La Casa de Val, o Casa de los Valles, es uno de los monumentos arquitectónicos más característicos del Principado. Fue construida en 1580 y es la antigua sede del Cónsel General, o Parlamento, de Andorra. Se encuentra en el corazón del centro histórico de la capital. La arquitectura de la Casa de Val es mixta, y las distintas modificaciones que ha sufrido con el paso de los años, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, no han hecho más que realzar su belleza, tanto interior como exterior, y convertirse así en uno de los edificios más representativos de Andorra. Esta casa, bueno, se puede hacer un recorrido turístico. Les queríamos contar que es del año 1500 aproximadamente. Pertenecía a una familia y después pasó a lo que, bueno, a la parte, a un sector gubernamental de Andorra, a partir de 1700. Pero es una construcción muy antigua, 1500, es mucho. Y bueno, sí, se pueden hacer visitas guiadas por todos sus espacios. Tiene un costo alrededor de 5 euros hoy en día, pero bueno, al que le guste, lo puede venir a visitar. Por detrás del casco histórico de Andorra la Vella hay varios caminos ascendentes que nos permiten acceder al sendero principal Rec del Solà. Es un balcón privilegiado por encima de Andorra la Vella, un camino que transcurre por un pequeño canal de regadío que se usaba para los huertos de la ladera de la montaña. Está re lindo esto. Se me está descomponiendo porque hay olor a guiso de mondongo, pero no sé si será guiso de mondongo. Sí. Es olor nomás. Bueno, y para los que andamos caminando, como nosotros que estamos subiendo, están estos lugarcitos que son tipo fuentes, donde te podés servir agüita para tomar. Apretás acá y salen. Ahora no vamos a hacer porque ya desprendimos mucha agua. Decimos recién, hay que ahorrar. Claro. Y salen de las 4 canillitas, así que si tienen varias botellitas las pueden llenar a la vez. Muy lindo. Cada uno sube por donde quiere, ¿viste? Escaleras y Rampa. rampa. Creo que hicimos nada y ya empieza con el frío encima, no es fácil. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Bueno, haciendo una mini traducción, a partir de ahora se transforma en un paisaje agrícola, digamos, de lo que es el paisaje, ¿cómo es? Urbano. Así que supuestamente ahí arriba, sí, ya se ven como plantaciones. El recorrido, dependiendo con el ritmo que vayamos, puede demandarnos alrededor de 1 hora o 1 hora y media, ya que al lograr llegar a él son aproximadamente 3 kilómetros sin desniveles. Esto sí, nos permitirá observar la población de Andorra desde un punto de vista muy diferente y privilegiado. Es gigante, ¿eh? Es re grande, no es un gato eso. No es un gato. ¿Cómo? Bueno, no sabemos si es un gato o no, porque desde acá se ve grande, che. ¿No serán las famosas panteras de Andorra? Qué loco esto de cultivar así en una ladera de una montaña, ¿eh? Che, pero hay que ser una cabra para andar por acá, ¿eh? Esta es una de las imágenes típicas de este paseo. Si lo buscan van a encontrar este tipo de fotos así desde acá arriba. Hermoso realmente. Fijaos en este canal, que es una especie de acequia como las de Mendoza, que lleva agüita, suponemos que para riego, porque aparte es la parte rural acá, así que seguramente. Así que podemos decirle que es un acueducto, que va a tener más sentido con el continente en que estamos. Bueno, disfrutando desde las alturas, con la vista hermosa de Andorra y el acueducto este. Y bueno, un banquito acá en el lugar. Descansamos un poco porque la subida es bastante empinada, es cortita,
pero cuesta porque es bastante empinada, así que duelen un poco las piernas. Y bueno, acá llegamos a una parte como más llana del paseo, porque vamos a seguir, porque arrancamos en el 10, 9 y ahora estamos en el 8. Siempre todo al revés nosotros. Corrido, nosotros Sí. empezamos allá abajo. ¿Es para allá o para allá? Bueno, puedes ir de Argentina, Uruguaya. Sí, Argentina. Uruguaya soy. Ah, mira. Pero 47 años en Andorra, eso Claro. es un pronto. Mira, puedes hacer todo el recorrido que llegas hasta los colegios, pero hay bastante, hay 2000, bueno, tienes de aquí al final 1 horita y pico Ajá. andando a paso normal. Ujú, Y después puedes hacer el otro recorrido, pero se corta, ujú. porque no te aconsejo que cruces para el otro lado cuando veas el camino, porque han bajado piedras de la montaña ok. y está peligroso. Bien, pero digamos el 8 y el 7 sigue... Sí, puedes Para ir allá. por aquí Ah, y después tenéis ¿Y la siempre, bajada? siempre tenéis bajada Ah. para bajar al centro de la ciudad. Perfecto. A donde vayas tienes esto para bajar y Perfecto. llegas siempre al centro o a Escaldes, que es la parroquia de aquí de Andorra, o Andorra de la Bella. Genial. ¿Vale? Listo. Muchísimas ¿Viajes gracias. hay de turismo? Sí. Muy bien, que lo pasáis bien Bueno. aquí. Bueno, muchas Hay gracias. bastante donde recorrer, si os gusta la montaña. A mí, por ejemplo, que soy más playera, la montaña como que me agobia, pero bueno, no toca otra, vivo aquí. Y nada, pues si os gusta, pues ya digo, tenéis mucho por donde recorrer sí. aquí por Lindo, montaña. lindo caminar. Vale, que tengáis una buena estancia Bueno, por muchísimas Andorra. gracias. Muchísimas Vale, gracias. De nada, Hasta que vaya luego. bien. Y bueno, hemos caminado bastante por acá arriba ya, vemos los vecinos que salen a pasear los perros. Es un paseo, claro. sí. Un paseo re lindo, sí. Si con un poquito de esfuerzo, con los subiditas llegás y después ya se vuelve muy tranqui para caminar, las vistas. Y hablando de cosas raras de los idiomas, miren lo que va a aparecer allá atrás. Yo no entiendo. Hola. Malísimo los gatitos de acá. Un día de paseo en Merixel, no le hace mal a nadie, ya lo sé. Esta iglesia, originalmente románica, se construyó en el siglo XII. Durante el siglo XX sufrió modificaciones importantes, pero todavía se conservan partes de sus construcciones originales. En su momento aquí se mostraban diversas pinturas murales románicas de gran valor artístico. Algunas de ellas pueden contemplarse hoy en día en el Museo de Barcelona. Esto que estamos viendo acá es un calabozo, porque donde estamos ahora enfrente de la iglesia, antes era una cárcel del siglo XVIII. Y ahora dejaron bueno, después de un tiempo oculto, lo abrieron de nuevo para poder mostrarlo. Y se puede ver que tiene 9 metros de profundidad este agujero ahí. Y donde todavía adentro hay cadenas que se usaban. Ahora es algo así sería. Claro. Una curiosidad es que acá en esta plaza, Plaza Príncipe Bernoch, hay wifi y estas plaquitas sirven para escanear el código QR y que puedas escucharlo en distintos idiomas a la historia de este lugar. ¿Me mostrás cómo es? Ahí se escaneó el código, entonces Andorra Parla App, entro a la página y ahí me salta el lugar, el nombre del lugar y en qué idioma: catalán, español, francés, inglés. Y selecciono español y ahí aparece toda una presentación. Y además de la explicación en español, también se explica el lenguaje de señas. En el interior de la iglesia se pueden contemplar, entre otras cosas, el magnífico cuadro de las almas, del siglo XVIII.
La restauración realizada en el año 1940 estuvo a cargo del arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch, uno de los arquitectos modernistas más destacados y estrechamente relacionado con Gaudí. Es una propiedad protegida inscrita en el Patrimonio Cultural de Andorra y la entrada es gratuita. Entonces, si no entendí mal, eso es la parte Sí, románico, románico. y que después se fue reconstruyendo otras partes y Sí. agrandando. La mayor parte de la construcción es del siglo XX, pero la primer parte, aquella que está allá, es del siglo XII. Claro. Impresionante. Y ahora de mis favoritos, pasar por esta pasarela que está elevada. Hoy la estábamos viendo desde abajo. Piso transparente, qué miedito. No es de mis actividades favoritas, pero bueno, vamos a cruzarlo igual. Claro, hoy estábamos por allá abajo. Acá te quiero ver. Dale. Ay, por favor, qué miedito. Mira para abajo, mira para abajo. Es terrible. Da mucha impresión caminar por acá. Yo estaba limpiando. Ay, bueno, da mucha impresión. A mí me Cuesta soltarse la barandita. Ay, bueno, basta de emociones. No, queremos más. Vuelta a los ascensores para bajar. Raro, es raro. Un ascensor gratis es raro. Y todo el espacio del interior del ascensor está todo perfecto cuidado. Como que nunca tuvimos un ascensor, parece. Pero no una gratis. La Nobleza del Tiempo es una obra monumental creada en bronce con unos 1.400 kilos y casi 5 metros de altura. Pertenece a una serie creada por Dalí y simboliza el paso del tiempo. El reloj, como podrán observar, se encuentra sobre un tronco de árbol y tiene una corona, que representa el dominio del tiempo sobre la humanidad. Inicialmente fue cedida al gobierno de Andorra por el coleccionista de arte y hombre de confianza de Dalí, Enric Sabater, en 1999. Sin embargo, en 2010 se inaugura en su emplazamiento actual en la Plaza de la Rotonda, uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Bueno, nos dimos esos gustitos que es ver, estar al lado de esta escultura de Dalí. Llegás y es como que decís, no puede ser. Y a mí me agarró dolor de panza como con todo últimamente. Como de costumbre. Sí. ¿Qué me decís vos? Que bueno, es medio complicado sacar una foto porque todos queremos sacarnos la foto solos, pero estar rodeado de gente, así que es complicado. Pero bueno, nada, es un punto interesante de acá de Andorra, tiene de fondo esas letras de Andorra la Bella. Y es el área comercial, digamos, de Andorra, así que bueno, es muy interesante ver estas cosas, porque ver una escultura del propio Dalí, bueno, está bueno. Verde. Aunque Andorra sea un pequeño lugar, posee una riqueza cultural y natural muy grande. Pero si hay algo por lo que es conocido, es por su centro comercial, donde podés encontrar todo tipo de artículos y, según dicen, a precios muy económicos. En Andorra hay más de 1.500 tiendas y grandes centros comerciales donde podés hacer compras.
El país cuenta con un largo paseo comercial donde tenemos dónde elegir y, por supuesto, si es de tu agrado, comparar precios. La llamada Milla de las Compras es un gran eje comercial que comparten Andorra la Vella y el municipio vecino de Escaldes, y se compone de 3 zonas. Una de ellas es la avenida Meritxell, la principal calle de tiendas de Andorra la Vella, donde podés encontrar todo tipo de establecimientos para comprar ropa, joyas, perfumes y productos de electrónica. Y ahora salimos de compras por la avenida Meritxell, que es bueno, donde están todas las marcas más importantes y bueno, es un paseo de compras bastante largo. Algunos están cerrados hoy porque es domingo. Sí, de hecho se extiende mucho más de lo que es Andorra la Vella y sigue para los fiscales y tiene alrededor de un poco más de 1,5 kilómetros, 2. Así que bueno, todo lleno de comercios y bueno, es parte de la esencia de la provincia. Una de las actividades en realidad que viene a ser destacable. Y ahí se compra por este tema de la quita de impuestos a muchos de los productos o a todos. Y bueno, así llegamos al final de este videito por paseando por Andorra. Pasamos el día, nos encantó. Hicimos todas las caminatas, hicimos todo el centro, todo. Hay mucho más para hacer. Nosotros en Andorra solo estuvimos en una de sus parroquias, digamos en Andorra la Bella. Y bueno, después hay mucho más para hacer. Y sobre todo actividades invernales, que bueno, a nosotros nos tocó entrando la primavera. Claro, con los árboles esos hermosos que claro. acá, todos florecidos. Así que bueno. Esperamos que les haya gustado, que bueno, les haya servido un poco los datos que les dimos para saber qué hacer. Por si vienen también por poco tiempo y quieren aprovechar y hacer cosas muy puntuales, bueno, les dejamos las opciones. En general es bastante cerca todo, recorrido céntrico, digamos, así que se puede, digamos, si venís poquito tiempo va a ser conocer bastante. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y den su apoyo porque así nos ayudan un montonazo. Y si quieren ponerle me gusta, dejar sus lindos comentarios, también les agradecemos. Y esperen de la semana que viene que hay más sorpresas porque ahora nos estamos cruzando a Francia. Nos vemos.